tardes a todos nuestros queridos auditores. Empezamos nuestra transmisión en este día miércoles. Ya estoy un poco perdida, como viene ahora Semana Santa, ya, pero sí, miércoles. Estamos a través de Radio Énfasis 95.5. Gracias por acompañarnos. Puedes seguirnos en nuestra señal online, a través de nuestro canal de YouTube también, y dar las gracias por estar junto a nosotros. Como siempre, en esta oportunidad tenemos invitados al programa, candidatos a constituyentes por el Distrito 6 en esta oportunidad. Así que bueno, vamos a comenzar así este día miércoles, dándole la bienvenida a primero Matías Gasmuri. ¿Cómo está, Matías? Hola Bea, hola Víctor, muchas gracias por la invitación. Hola. Matías es guanderino, tiene 29 años, estamos con un hombre joven que vivió toda su vida en Villa Alemana, ¿verdad? Exacto. Sí, de profesión es sociólogo, es presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Playa Ancha, que es en el periodo 2015-2016, y fundó y fue vocero de Villa Alemana sin termoeléctricas contra el proyecto termoeléctrico Los Rulos. Así que Exacto. bienvenido, Matías Gasmuri. ¿Cuál es su número de votación? YQ, YQ39, parece fórmula química. Sí, todos hay que relacionarlos con algo, porque como son tantos candidatos. Sí, Bueno, ¿cómo le ha totalmente. ido con su campaña? ¿Cómo ha estado todo este periodo? ¿Y qué le ha parecido además este cambio de elecciones que hoy día de hecho se aprobó para el 15 y 16 de mayo? Bueno, sí, la campaña en general, toda campaña es un poco compleja. Se toman decisiones personales, económicas, de vida, en el fondo, de enfrentar una campaña, sobre todo una campaña en este distrito, que es un distrito tan grande, con tantas comunas, tan extenso. Yo soy de Villa Alemana, pero el distrito incluye Quillota, Los Andes, San Felipe, La Ligua, etcétera. Y también respecto a la Convención Constitucional, que es un cargo que no se conoce mucho, que la gente no tiene mucha información al respecto, más allá de que votó en el plebiscito, pero no hemos encontrado en las calles con mucha gente que no sabía que ahora venían las elecciones de esto, que eran junto con los alcaldes, mucha desinformación. Entonces, bastante complejo todo esto con el contexto de la pandemia también, que ha las comunas en cuarentena, las fases 2, el tema de las fases y bueno, ahora con el aplazamiento definitivo de la elección que se aprobó hace un ratito, hace unas par de Sí, horas. un par de horas, ¿verdad? Y bueno, el aplazamiento yo creo que es necesario. Estamos con cifras alarmantes de la pandemia de COVID-19. Creo que estamos peor que incluso el año pasado, que estamos en el peor de los escenarios, peor que en el peor momento del 2020. Y es necesario, la vida de la ciudadanía está primero, por sobre cualquier cosa. Pero también es importante como de, ya, aplazamos las elecciones, pero cuáles son las condiciones que existen en el país también. No nos sirve de nada aplazar las elecciones si el 12 de abril van a seguir abiertos los malls, van a seguir abiertos los aeropuertos, va a seguir el transporte público lleno. Entonces igual creo que tiene que ser un cambio un poquitito más profundo que solamente cambiar la fecha, que sí creo que es positivo. ¿Y qué ha sido lo principal que has podido rescatar durante todo este tiempo? Bueno, Desde los ciudadanos me refiero, de la sí, gente que te comenta cuáles son las cosas urgentes y qué es lo que está esperando la ciudadanía en definitiva con el cambio de reacción de la carta. sí, en general lo que encontramos en la ciudadanía es digamos, un descontento con la situación del país en general, no solamente con lo que pasa hoy en día. Hoy en día explotó la pandemia, estuvo el estallido social, pero es un descontento generalizado con lo que ha ocurrido en los últimos 30 años. En estos últimos 30 años, en definitiva, la gente ha visto que desde el Estado, desde las instituciones, desde la clase política, no ha habido una respuesta a las demandas de la ciudadanía, no ha habido una respuesta a las distintas problemáticas que la ciudadanía tenía. Y en ese sentido se ve mucha esperanza de este proceso constituyente, de que podemos de una vez por todas hacer los cambios que Chile requiere, pero también un poco de desconfianza de si se va a poder lograr o no se va a poder lograr. Creo que eso en general es lo que se rescata. Y en términos como de problemática específica, el tema de pensiones, el tema del tema medioambiental. Aquí en el Distrito 6 sobre todo tenemos la zona de Quintero Puchuncaví como zona de sacrificio industrial, tenemos el tema del agua en Petorca, la minera
minera en Putaendo, en Nogales, las termoeléctricas, en general el tema medioambiental y el tema como de mayor ampliación democrática, y que la gente en definitiva vuelva a ser parte de la toma de decisiones y no que la democracia esté secuestrada por unos pocos como ha sido en el tiempo igual. Ok, le vamos a dar también la bienvenida a Corina Silva, que también es candidata constituyente por el Distrito 6. Corina, ¿estás por ahí? Sí, Sí, hola, buenas ahí tardes. la veo. Hola, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias por la invitación. Estamos en el programa entonces Carrera Electoral, como todos los días de 7 a 8, con nuestros invitados, en esta oportunidad dos candidatos a constituyentes, para conversar acerca de los temas que le preocupan a la gente y para informar, para que puedan tomar conciencia a la hora de votar. Estamos con Matías Gasmuri, Corina Silva, que es profesora diferencial. Sí, profesora de educación diferencial. Sí, es de Quilpué y tiene 31 años de docencia, de diplomada en gestión curricular, ha sido dirigente también del Colegio de Profesores Regional de Valparaíso y pertenece al movimiento Con Todos y Voy por y además está trabajando actualmente en un establecimiento, ¿no? Sí, soy profesora de un establecimiento de educación básica y coordino el programa de integración también de ese establecimiento. Ok, entonces les damos la bienvenida, ahora sí estamos todos y estábamos conversando, Corina, de cuáles son las principales necesidades que transmite la gente y cómo ha sido la campaña durante este periodo. Bueno, gracias, la mayor necesidad que tiene la gente en esta campaña y lo que pide es que los representemos con sus necesidades, las necesidades que tienen en salud, vivienda, en previsión, educación, que son temas muy importantes y que a la gente realmente la tiene complicada, la tiene molesta muchas veces. Y cómo hemos desarrollado esta campaña, desde que empecé a trabajar saliendo solamente los fines de semana a terreno, y en contacto directo con la gente. Nosotros como lista independiente del Distrito 6 no tenemos brigadistas, somos nosotros quienes estamos constantemente con la gente, conversando con ellos, que nos planteen sus necesidades, qué es lo que quieren que nosotros hagamos por ellos, cómo los representemos, porque en el fondo nosotros vamos a representar la voz de ellos. Somos quienes podemos en esta instancia ser voz para ellos. Son muchas las necesidades que hay que cambiar muchas cosas en este país y una de ellas es esta constitución. Ok, y con respecto a la Constitución como tal y al rol del Estado, ¿cuál es el rol del Estado en la nueva Constitución? ¿Qué le podemos exigir y qué no, Matías? Yo creo que el principal rol del Estado hoy en día debe ser un Estado cuidador. Yo creo que lo que hay que cambiar es la prioridad número uno del Estado. Hoy en día tenemos un Estado cuya prioridad número uno es el desarrollo económico, el crecimiento, el desarrollo material, el proteger a unos pocos que son los grandes poderes económicos y solo se centra en eso. Nosotros creemos en un Estado que tiene que avanzar hacia cuidar a la sociedad, hacia una sociedad de derecho, un Estado de bienestar, un Estado que garantice cierta cantidad de derechos desde el mismo Estado. Y cuando hablamos de derechos hablamos de educación, hablamos de salud, hablamos de pensiones, de vivienda, del agua, que es un tema muy sentido en nuestro distrito. El Estado debe hacerse cargo de esa batería, digamos, de derechos, con una educación pública fortalecida, una salud pública también fortalecida, un sistema de pensiones que garantice buenas pensiones. Cuando estamos en los puerta a puerta, en los volanteos, bueno, cuando estábamos, ahora estamos en cuarentena, pero cuando estábamos en la calle, mucha gente se nos acercaba y terminaba llorando de la frustración que era tener una pensión de miseria, que era hacer las colas y estar en las listas de espera del sistema de salud. Y creo que lo principal es que el Estado sea la prioridad número uno, el bienestar de su ciudadanía, por sobre el bienestar material de unos pocos como ha sido hasta ahora. Sí, Corina, ¿cuál es el rol del Estado en esta nueva Constitución? Al igual que Matías,
consideramos como compañeros de lista y como Corina Silva, que el Estado debe garantizar derechos, no como está actualmente la Constitución, que dice que da el acceso, entrega acceso a una salud pública o privada, acceso a una educación municipal o privada, en realidad todas privadas. Entonces, lo que debe tener una nueva Constitución es garantizar esos derechos garantizados por el Estado, derecho a la vivienda, a salud digna, un Estado que sea solidario, a una educación que sea igual para todos, donde no exista, como hoy en día, que es una educación subvencionada, terminal, con la subsidiariedad, donde el niño tiene un precio, ¿ya?, donde hay sostenedores, donde se lucra con la educación. Eso debe terminar. La nueva Constitución debe terminar con lo que es el lucro en educación, donde la libertad de enseñanza es abrir colegios donde los privados abren y pueden abrir escuelas sin mayores requerimientos. Entonces, eso es lo que debemos terminar con la subsidiariedad, derechos garantizados, vivienda, salud. ¿Y cómo se puede lograr en definitiva eso? Porque en rigurosa, o sea, en estricto rigor, en la Constitución hoy día vigente existe en el texto el derecho a la educación. Lo que hay que hacer en definitiva es mejorar o optimizar eso con recursos, y el Estado está capacitado para eliminar la subsidiariedad y tener una educación gratuita en Chile, Corina. Lógico, porque si es capaz de entregar un subsidio a un sostenedor, porque lo que hace el Estado es entregarle a un sostenedor el dinero para que administre un establecimiento. Ese sostenedor puede ser municipal, un sostenedor privado o un sostenedor que ahora son los servicios locales de educación. ¿Ya? Si el Estado tiene el dinero para entregar ese subsidio a los privados, ¿por qué no va a tener para garantizarlo directamente a los establecimientos? ¿Por qué tiene que pasar por un privado esto? ¿Por qué tenemos que darle la oportunidad a un privado que lucre con esto? Es ahí donde está la libertad de enseñanza o el acceso a la educación. Es eso lo que garantiza. Lo único que tiene de derecho esta Constitución es el acceso a elegir el establecimiento donde quiero poner a mi hijo. Nada más. No te da otras garantías. Y es eso lo que buscamos en este cambio, que la educación sea universal, accesible para todos, como un derecho desde el nivel inicial hasta el nivel superior, donde exista la equidad en el sistema, sobre todo en educación superior, que sea equitativo, que aquellos que puedan pagar un poco, paguen un poco, y aquellos que no pueden pagar, que no paguen, pero que no esté este sistema de beneficios, porque en este momento lo único que hay son beneficios, no derechos garantizados. Y es eso lo que hay que cambiar en una nueva Constitución. Ok, Matías, ¿tú qué piensas al respecto de otros derechos, no necesariamente el mismo de la educación, pero todos los otros que hemos mencionado? El Estado tiene la capacidad, de acuerdo a lo que dice Corina, de poder mejorar esto y hacerlo público y mejorar la calidad. Pero además de eso, ¿cómo se puede emparejar? ¿Y cómo se puede hacer desde la Constitución? ¿No es quizás más eso un programa de gobierno o que tiene que ver con políticas públicas? Yo en ese sentido creo que hay dos dimensiones para abordar el problema. El primero es la dimensión política, digamos, de la voluntad de ejercer un programa, como bien tú decías, un programa de gobierno que quiera avanzar hacia que, por ejemplo, la educación, la salud, etcétera, se profundice, hay un sistema público fortalecido, etcétera. Sí. Y la otra dimensión tiene que ver con lo constitucional, que es el marco y las reglas del juego en donde esa política pública se puede implementar. Y ese es el problema de fondo que existe hoy en día con la Constitución, porque las pocas veces en que durante estas últimas décadas se ha querido avanzar en que, por ejemplo, la educación sea gratuita, tenemos el ejemplo del gobierno anterior que intentó implementar una educación gratuita, no como yo lo haría,
pero tenía la intención y la voluntad política, se enfrentó al Tribunal Constitucional y a este marco que plantea de que son los privados, o sea, el Estado solo tiene que llegar cuando el privado ya no pueda dar respuesta. Que esa es la base de la Constitución actual y del sistema subsidiario, del Estado subsidiario. Que cuando el Estado ya no puede llegar, ahí el Estado viene y se hace cargo y da lo que tiene que dar. Entonces justamente el cambio tiene que ver con este cambio de reglas, de este marco que es la Constitución, en donde se permita absolutamente, y no solamente se permita, sino que se obligue de cierta forma al Estado a garantizar estos derechos, y de ahí se puede implementar la política pública en un programa de gobierno. Y respecto a recursos, yo creo que, bueno, la semana pasada se aprobó el royalty minero, nosotros también proponemos, siempre hemos propuesto el impuesto a los super ricos, que debiésemos tener un tipo de impuesto para que la gente que gana miles de millones, ese 1% que es parte de la casta económica de este país, pueda pagar y deje muchos impuestos, y ahí tenemos riqueza y recursos suficientes para financiar ese tipo de derechos. En Chile existen los recursos para que todos y todas vivamos bien. ¿Podría ser desde ese punto de vista que en la nueva Constitución se pudiese hacer una reforma tributaria? No sé si es parte de una discusión constitucional, pero sí que se abra la puerta a que la legislación y el sistema, el poder legislativo pueda hacer su trabajo. Y no como hoy en día, que cuando se quiere avanzar, está ese tope de esa tercera cámara del Tribunal Constitucional que dice no, 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 cuando hay cambios que no van en la línea del mercado. Ya, y con respecto a esto mismo de las reformas, Corina, han habido avances, han habido, por ejemplo, pasos que el gobierno ha dado en relación, por ejemplo, a la ley de inclusión, que es importante, ¿no? Y que también se puede mejorar y optimizar en la nueva Constitución, ¿o no? ¿Qué le parece? Es que la ley de inclusión, en el fondo, lo que busca es que todos tengan derecho, el acceso, siempre garantiza el acceso, ¿ya? Oportunidad, se le da la oportunidad a todos, pero se entregan realmente, al hablar de inclusión, se entregan los apoyos para que todas las personas puedan continuar en el sistema. Es ahí donde está el problema. La inclusión en este momento, estamos hablando de inclusión en general, no estamos hablando solamente de necesidades educativas especiales, ni personas en condición de discapacidad, nada de eso. Estamos hablando de inclusión en todo aspecto, cultural, social, étnico, diversidad de todo tipo. Porque eso habla la ley de inclusión, que salió junto con la gratuidad, ¿ya? Salió paralelo a esto porque tiene que haber un marco regulatorio. Y además, dentro de todo ese proyecto, ese decreto de inclusión, apareció otro decreto que es específico para educación. Pero ahí la inclusión no tiene que quedar solamente, como les digo, en el acceso, en la oportunidad que se le da, sino que tiene que estar el apoyo para que se pueda lograr la permanencia de esa persona o de los estudiantes en el sistema. Y la inclusión no debe quedar solamente en el ámbito educacional, la inclusión debe estar en todo el aspecto de la vida, debe ser transversal, en el nivel inicial a la cuna, en los establecimientos educacionales, en la vida diaria, en el trabajo, en todo debe estar la inclusión. Debe haber inclusión en todo momento de la vida, y sobre todo en las personas en condición de discapacidad también. Pero el gobierno, Matías, ¿le parece que ha avanzado en estas reformas? ¿Que se ha logrado mayor equilibrio a la fecha? Creo que lamentablemente hay un dicho... En relación a temas sociales me refiero. Sí, del primer presidente que tuvimos post dictadura, que era en la medida de lo posible. Creo que ese es el eslogan que debiesen tomar para los 30 años que vinieron fuera en el gobierno. Como desde Elwin, dice. No, claro, porque finalmente en los 30 años de gobiernos transicionales que tuvimos, de una casta política finalmente, según mi visión, que más allá de que fueran de un lado o del otro, gobernaron para ellos mismos y no para la gente, todos los cambios se hicieron en la medida de lo posible, todos los cambios se hicieron en base a este orden constitucional que nos heredó la dictadura y en base a este tribunal constitucional, como bien decía antes, que frenaba toda
todas las reformas que se pudiesen hacer. La idea de avanzar o no avanzar, yo no soy quien para juzgar si es que estaba la voluntad de seguir avanzando un poquito más allá, pero en lo concreto hemos visto que se ha avanzado bastante poco. Tanto en materia educativa como en materia de salud, han habido avances. Yo no niego que en estos 30 años han habido avances y hay muchos problemas que se han ido solucionando, pero creo que el malestar que se vio a partir de octubre de 2019 plantea de que efectivamente hay un problema de fondo que no se solucionó. Y ese problema tiene que ver con esta idea de que hay unos pocos que toman decisiones, hay unos pocos que se benefician, mientras que los muchos sufren los abusos. Sí. Nos queda un poquito de minutos antes de irnos a la primera pausa. Víctor, quiero hablar. Adelante. Quiero hablar. ¿Es posible que me incorporen a la conversación? Sí, por supuesto. Gracias. Obvio. Oye, bueno, escuché atentamente. Yo voy a ser bien crítico de ambos, de Matías Camuri y de Corina Silva. Yo no sé si ustedes son candidatos a constituyente o lisa y llanamente ustedes tienen un conocimiento político, ideológico tan arraigado que no les permite entender cuál es el trabajo que ustedes tienen que hacer. Eso es la primera crítica que quiero hacerle. Ustedes han hablado de política contingente menos de la Constitución. Entonces le voy a hacer una simple pregunta. ¿La Constitución del 80, según Corina o Matías, es la Constitución de Pinochet? Sí, pero no solamente de Pinochet. Yo creo que es la Constitución de Pinochet, de Jaime Guzmán y también de Ricardo Lagos, que le puso la última firma. Yo creo que es la Constitución de estos 40 años, si lo ponemos desde que se aplicó la Constitución, y no se cierra solo en Pinochet, o solo en Guzmán, o solo en la dictadura. Yo creo que los 30 años que siguieron también son parte de esa Constitución, y las cosas buenas y también las cosas malas que hubieron en esos 30 años son producto también de esa Constitución, tanto de los amarres como de los avances que pudieron haber en ese periodo. Sí, totalmente de acuerdo. Es una Constitución que no solamente nació en dictadura, sí, nació en dictadura, fue escrita en dictadura, pero en democracia, con Lagos, tampoco se avanzó mucho. Se hicieron reformas constitucionales, pero esas reformas no son lo suficiente para garantizar muchas cosas, porque esta Constitución tiene cosas implícitas. Tiene muchas cosas que están implícitas. Los estados subsidiarios no está directamente escrito en la Constitución. Está implícito en todo lo que viene después. En ninguna parte dice la Constitución que es neoliberal. Sin embargo, todo lo que viene después sí lo dice. Cuando dice que el Estado va a intervenir en aquellos aspectos donde el privado ya no haga nada, no está dando la intención de que es una Constitución que solamente piensa en que el privado debe ejercer todo lo que en realidad lo que debiera hacer el Estado, garantizar. El Estado tiene que garantizar. No podemos dejarle todo en manos a los privados, porque los privados están ganando y el pueblo y la gente está quedando olvidada. Hay muchos que yo lamento mucho la idea que se quiere instalar, y yo soy crítico de eso. Soy muy crítico de la idea que se quiera instalar, sobre todo los eslogans: el impuesto a los súper ricos, la educación que realmente es desigual, que la Constitución es de Pinochet. O sea, todas cosas que no son verdad. Entonces, a mí lo que más me cuesta creer de que gente hoy día todavía siga pensando que la Constitución es la Constitución de Pinochet y se cierre a eso. Cuando hablan de la educación, y ya me salí del tema de la Constitución, cuando hablan de la educación, para que sea gratuita, originalmente en el gobierno de Bachelet dijeron que eran 7.000 millones de dólares lo que había que inyectarle a la educación para que la educación fuera gratuita. Bueno, se equivocaron en el primer cálculo. Pudieron solamente, con el aumento de impuestos que hicieron, simplemente pudieron cubrir 5.000 millones de dólares. Hubo gran cantidad de estudiantes que no quedó cubierto
por Centro de la este gratuidad. nuevo gratuidad. Definitivamente, la educación, inyectándole 5.000 millones de dólares a la educación, no fueron capaces, dos cosas, ni sacar más titulados, ni que gente más estudiara, ni que gente más pudiera salir realmente como profesionales, porque salieron los mismos profesionales, no se avanzó nada, sigue siendo igual. Hoy día las universidades están tomadas políticamente porque no van a estudiar. Definitivamente, eso es lo que yo veo. Si usted quiere ir a darse una vuelta a la Avenida República a las 2, 3 de la tarde, ¿qué están haciendo los estudiantes de la universidad? Yo le puedo decir lo que están haciendo. Están tomando chimbombo y están tomando marihuana. Entonces la gente viene a decir, es que los estudiantes no están cubiertos porque la desigualdad y la desigualdad. Hoy día todos los políticos, y un dato más le entrego, todos los políticos que hoy día son abogados no son titulados, porque no han terminado la educación. Entonces la gente vuelve con la retórica de que falta, que hay que entregarle educación, y hay que la educación tiene que ser gratuita, y que el tipo se quiere titular a los 38 años, démosle nomás gratuito, total, da lo mismo a la edad que él se titule. Yo eso es lo que no estoy de acuerdo. Creo que hay que ponerle atajo. O sea, yo pondría educación gratuita siempre y cuando el estudiante me diera la garantía que va a estudiar, primero que nada, que asista a la universidad, en segundo lugar, que se haga un test de pelo para saber si tiene droga, y segundo, un test de alcoholemia. Pero no decir, no, hoy día démosle gratuita a todos los universitarios, hay que darle gratis. La pregunta es, ¿de dónde van a sacar el dinero? Tú hablaste, Matías, del royalty. Tú sabes que se aprobó el royalty, pero las empresas extranjeras que le han dado, ahí, tanto Corina dijo, es que todas las platas las ganan los particulares y los privados ganan los ricos. Y efectivamente, ¿hay un Estado que realmente genere dinero y genere ingresos para Chile? Si resulta que Codelco también es una empresa mixta. Entonces, yo creo que alguien está equivocado. O estoy equivocado yo por entender las cosas mal, o efectivamente está sucediendo algo que la gente está cansada. Tú hablaste del estallido social. La gente está cansada que le mientan, está cansada de que le den eslogan, que le diga que usted, señora, si vota por mí, va a estudiar gratuito los próximos 30 años. Entonces, ¿cuándo nos vamos a mirar a los ojos y vamos a decir realmente la verdad? Yo soy absolutamente crítico de todos los gobiernos que han llegado hasta aquí, que realmente no se han puesto las pilas con la gente. Estoy de acuerdo con ustedes, pero yo no voy a tomar el juego político respecto de que hay que inyectarle educación gratuita. Yo no estoy de acuerdo con que haya que inyectarle nuevamente plata, porque los 5.000 millones que se le están inyectando a la educación, finalmente menos del 2% se le está entregando a salud. Y hoy día estamos con la pandemia y reclamamos por la salud. Entonces queremos que el Estado nuevamente vaya y ponga más plata en la salud. Entonces, ¿por qué no le quitamos la plata a la educación y la metemos en salud ahora? Me gustaría que si hay alguien que esté de acuerdo, pero creo que esa es la visión que tenemos los chilenos. Definitivamente dejemos de mirar, tapar el sol con un dedo. O sea, hay que ser realistas. Esa es mi opinión respecto de lo que ustedes han hablado. Yo no estoy de acuerdo con Matías, yo no estoy de acuerdo con el royalty. No estoy de acuerdo, porque eso va a significar que las empresas privadas se van a ir de Chile. Ese es el riesgo que corremos. Pero, ¿alguien ha dicho eso? No lo sé. Lo dejo ahí en la mesa. No sé si tenemos que irnos a la pausa y volvemos. Pero le doy el minuto a Matías y a Corina para saber si estamos o no de acuerdo respecto a lo que estamos conversando. Yo creo que ahí hay varias caricaturas, por decirlo de una forma amable, respecto a lo que plantea Víctor. Los estudiantes que salen a los 38 años, no sé de dónde está ese dato, de los estudiantes que salen a los 38 años. Bueno, pregúntele a Jorge Char. Pregúntele a Jorge Char. Pregúntele a Jorge Char. Ahí tiene uno. Preguntémosle a Jorge Char. Yo no sé, no tengo nada que ver con Jorge Char. Bueno, pero las carreras de 5 años. Es un abogado que es alcalde y que no es abogado. Pero ¿puedo hablar o no? Me iba a dar un minuto para responder. Pero no me hables de que yo estoy haciendo caricaturas de esto. Estoy diciendo números. ¿Tú sabes cuánta plata es la que invierte Chile en la educación? ¿Pero puedo responder o no? Pero respóndeme esa pregunta. Mira,
Las carreras de 5 años efectivamente tienen un retraso y normalmente el promedio, cuando hablamos de promedio, no de una persona o de 3 personas que se atrasaron hasta los 50 años, el promedio es que esas carreras de 5 años se sacan en 8 años. Y ese problema no es de los estudiantes necesariamente, sino que es de la base que viene, porque el sistema educacional efectivamente desde el principio viene con déficits que una vez que llegan a la universidad se manifiestan. Yo tenía compañeros que no sabían redactar en sociología en primer año y obviamente les costó mucho más sacar la carrera. De ahí a que eso signifique que le vamos a financiar carrera a gente que sale a los 40 años y que va a estar 15 años en la universidad, yo no sé de dónde saca ese dato en verdad. Y respecto a qué preferimos, ya, sí, tú no estás de acuerdo con que se financie la educación gratuita. Yo no estoy de acuerdo en que por estudiar tengamos que estar endeudados 30 años y con los bancos y por 20, 25 millones de pesos, que eso es lo que sale en las carreras universitarias. Yo tengo 23 millones de pesos de deuda por haber estudiado 6 años. Entonces, yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Yo creo que Sí, debe haber Matías, un pero equilibrio. yo Y creo si que ese es hablamos de otro plata, problema. que Matías, tenemos que sacar la educación para poder darle salud, perdón, mira, perdón, Matías, hay harta plata que se mal pero, distribuye en el Estado. pero ese es el problema, La cosa Matías. presupuestaria más grande del presupuesto del Estado, si vamos a lo micro, son las pensiones de Fuerzas Armadas. Los sueldos Sí, millonarios Matías, que tenemos en el Congreso, que se les pagan pero permíteme las hacerte una pregunta, asignaciones, po. se les pagan sueldos millonarios a todos los parlamentarios, ahí hay plata que se está malgastando. El conservador de bienes raíces de la comuna de Santiago gana Bueno, ¿te puedo 600 preguntar algo, millones de Matías, o no? pesos mensuales. Ahí está la plata que necesitamos para educación, para ¿Te puedo salud. preguntar algo, no? Dígame. ¿Tú me puedes decir cuántos son los estudiantes que ingresan a la universidad y cuántos son los que salen graduados? ¿Tú sabes esa información? No tengo el dato exacto, así que no te voy a mentir. Bueno, sería interesante que lo averiguara. Ese es número uno. Y número Pero dos, sí hay un retraso muy ¿tú grande. sabes por qué Hay un razón, retraso muy grande para la tú titulación. sabes por qué razón, Matías, hoy día existen las universidades privadas? Cuéntame. No, te pregunto, ¿tú sabes por qué? Porque en el proyecto de esta Constitución de 1980 se abrió la puerta para que los privados abrieran sus propios proyectos educativos a través de esta idea de la libertad de enseñanza. Claro, si tú queréis partir de ahí, fantástico. Pero no es la razón. Porque antes que existieran las universidades privadas, en Chile existían solamente 4 universidades. La Santa María, Universidad Técnica, Universidad de Chile y Universidad Católica. ¿Y tú sabes cuánta era la capacidad que podían recibir esas 4 universidades? Menos del 30% de los estudiantes. Acceso, de la cobertura, que Bueno, todos puedan acceder. Da lo mismo cómo, da lo mismo endeudados 30 años. entonces ahora Da tú lo me estás mismo qué diciendo que calidad da de lo mismo educación se cómo. reciba. Lo importante es que todos accedan. Ahí Creo que tendríamos Es que tener más imposible, universidades es estatales. imposible, Más Matías. universidades estatales. Imposible. Pero Imposible. pero La entonces, Católica no Corina, es estatal, es privada. La Santa María no es estatal, es privada. Las únicas privadas que habían era la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago, la Universidad Metropolitana, que era en ese tiempo. La USACH, que es ahora. Pero esas eran las únicas dos estatales. La Católica nunca ha sido estatal, la Santa María tampoco nunca ha sido estatal, y la Universidad de Concepción tampoco nunca ha sido estatal, eran privadas. Bueno, yo no usé la palabra estatal. Yo no usé Pero la esas palabra eran las estatal. universidades que habían en Chile. Yo dije que habían 4 universidades. Me faltó la Y la Concepción. única posibilidad es que recibieran al 30% de los alumnos que salían o de sexto de humanidades o después de cuarto medio. No había ninguna posibilidad. O sea, que yo, que vivía en Recoleta, no tenía ninguna posibilidad de llegar a la universidad. Entonces, ¿sabes lo que pasó? Lo que pasó fue que mi mamá y mi papá tuvieron que endeudarse porque querían que yo fuera a la universidad. Y ellos se mataron para que yo estudiara en la universidad. Entonces, hoy día, algo que sí estoy de acuerdo contigo, que se cometió el error gravísimo de darle chip libre, y ellos entonces empezaron a cobrar lo que quieran. Pero el sistema no era malo. Es como la AFP, que me digáis que el sistema de AFP es malo, que no más AFP. El que dice no más AFP no tiene idea. No tiene idea de lo que está hablando. Eso es lo que me molesta sobre todas las cosas, que uno tiene que informarse respecto de dónde viene la cosa. Porque Pero si alguien ¿cuál es el te pregunta, objetivo de la AFP? ¿ah? ¿Cuál es el objetivo de la mire, AFP? quiero hacer voy a interrumpirlos un poquito y dejemos esa pregunta hecha para la siguiente parte del programa. Estamos, Ok. estamos conversando entonces con dos candidatos a constituyentes, con Corina Silva y con Matías Gasmuri. Vamos a seguir hablando de todos estos temas y vamos a dejarlo el tema de la AFP pendiente en Sí, la misma... interesante la pregunta que me hizo Matías.
Me gusta mucho, se la voy a responder. Y en la misma línea de poder seguir en el fondo analizando qué es lo que de verdad puede estar dentro de la Constitución y lo que no. Así que espérenos, volvemos en un minutito. Llega a Villa Alemana la distribuidora de carne más económica de la zona centro-sur de Chile, distribuidora Max Cerdo. Pronto, nueva sala de ventas Max Cerdo en Villa Alemana, Paradero 7, Avenida Valparaíso 1122, local número 5. En Max Cerdo encontrarás la más variada gama de cortes de carne de cerdo nacionales y de exportación. Sigue nuestras ofertas y promociones en www.maxcerdo.cl y en Facebook en Max Cerdo Oficial. Habla Ramón García Gómez. En esta oportunidad me dirijo a usted para solicitar el apoyo para Margarita Verdesi Belenni. Soy el doctor Jorge Coglan de Villa Alemana. Conozco a Maggi hace muchísimos años y puedo dar testimonio de su responsabilidad y que sin duda sería un excelente aporte. Soy Margarita Verdesi, candidata a concejal por la comuna de Villa Alemana y lucharé por un proyecto real y concreto de participación ciudadana. Escuche cada tarde entre las 15 y 16 horas a Sergio Cabieses en un viaje por la historia de la provincia de Marga Marga. 60 minutos de crónicas, actualidad e interesantes temas de conversación y la mejor música de todos los tiempos a través de Énfasis 95.5 FM. Sean bienvenidos al presente, porque mañana será historia. En tiempos difíciles, la radio sigue haciendo su trabajo minuto a minuto, incluso con riesgo físico de contagio de sus profesionales, quienes acercan las noticias a las audiencias. La radio siempre responde para informar, para acompañar, porque la radio es 100% servicio público y vocación. Esta crisis la combatimos juntos. Archi, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas. Énfasis 95.5 FM, la oficial de la provincia de Marga Marga, te indica la hora. Son las 7:39. Énfasis, la radio oficial de la provincia de Marga Marga. De regreso junto a dos invitados constituyentes en el día de hoy, junto a Matías Gasmuri y Corina Silva, y estábamos conversando anteriormente de cómo se ha desarrollado todo el tema o la posibilidad de desarrollar un sistema de gratuidad total en la educación dentro de la Constitución, y dejamos pendiente también un tema para conversarlo ahora, de cómo podría ser o cómo se podría llevar a cabo el tema de la AFP dentro de la nueva redacción de la Carta, si es que es posible realmente. ¿Qué opina al respecto, Corina? Ahí hay que hacer un nuevo estudio y ver, claro, cuando se planteó las AFP, se veía como un buen sistema porque era capitalización individual. De acuerdo a lo que yo junto, es lo que yo voy a tener de jubilación. Se dejaba el pilar solidario, donde el que tenía más aportaba al que tenía menos, ¿ya? Uh-huh. Pero, ¿qué pasó? Que también lo mismo que pasó con en la reforma en democracia, si tenemos que volver a lo mismo, no todo se dio en dictadura. Cuando volvimos a los gobiernos democráticos, también se fueron haciendo cambios en la Constitución del Lago y en otras cosas, porque les gustó el sistema neoliberal. Esto les gustó, les quedó muy cómodo a muchos, incluyendo la gente política. Pero entonces, ¿tendríamos que cambiar el modelo? El modelo hay que cambiar. El modelo económico hay que cambiarlo, hay que cambiar. Lagos dejó las pérdidas para los nosotros, los cotizantes. ¿Eso se hizo en dictadura? No, se hizo en democracia. Tenemos que tenerlo en cuenta también. Que se hicieron cambios y se hicieron mal, se hicieron. Porque fue democracia, entre comillas. Yo siempre he dicho, la alegría nunca llegó. ¿Por qué? Porque tuvimos que, para lograr salir de esta dictadura, tuvimos que
acomodarse al sistema. Los gobiernos se tuvieron, y no tuvieron voluntad política tampoco. ¿Y qué pasaba? Lo mismo que decía Matías. Muchas reformas se quisieron hacer y llegaban a la piedra de tope, que es el Tribunal Constitucional. No, es inconstitucional. Se devuelve, no se logran avances. Entonces, esto tenemos que verlo muy bien. La de las AFP, habría que ver si es nuevamente posible formar un pilar solidario, si es que es posible. Tampoco una AFP... Bueno, yo les digo que, pero desde Polina, lo que estamos hablando de la AFP, ¿qué es lo que hay que cambiar realmente entonces? ¿Eliminar las AFP? Se tendrían que eliminar con un sistema solidario. Eliminar la AFP, solidario. Pero con un sistema, ¿con qué sistema habría que reemplazarlo? Con un sistema de pilar solidario, como era antes. Bueno, pero si antes murió, pues Corina. En 1980... Murió con las AFP. Murió con la creación de las AFP. No, está equivocada, Corina. ¿Cómo se llama? Las AFP no nacieron porque realmente era una idea loca, no, es porque simplemente el sistema de reparto que había, las 33 cajas de seguridad social colapsaron y no tenían ningún dinero. De hecho, las personas que trabajaron hasta 1980 no había dinero para poder pagarles esas platas y no podían seguir pagando la jubilación. De hecho, una de las razones es porque se inventó el bono de reconocimiento, que es la misma idea que están manejando hoy día. Porque en 1980 a la gente que no le pudieron devolver la plata y que se fue a la AFP, le tuvieron que entregar un bono de reconocimiento. Y ese bono, Chile, el Estado de Chile, se tomó 65, 30, 50 años para devolverle la plata a la gente que había ahorrado en las cajas de previsión. Ese sistema colapsó, murió, no tenía ningún dinero. Y ahora escuché a una candidata presidencial decir que querían nacionalizar los dineros de la AFP. Es la misma cosa que hicieron en 1980 y antes de 1980. Entonces, estamos todos locos. Mira, aquí Víctor plantea que efectivamente en la década de los 80 el sistema de las cajas fracasó absolutamente. Yo creo que hoy en día, 2020, desde el 2012, 15, pero 2021, el sistema de AFP también fracasó. El objetivo número uno de un sistema pero dime de por pensiones, qué. No me digáis que fracasó, pero dime por qué. Te lo estoy explicando, déjame hablar. El objetivo número uno de un sistema de pensiones debe ser entregar buenas pensiones. Aquí el problema de la AFP, que el objetivo número uno del sistema de AFP es rentar bien, es mover los valores en la bolsa, es que las AFP, los dueños de la AFP ganen más plata, y ese es el objetivo de las AFP, no entregar buenas pensiones. Hoy en día tenemos pensiones de miseria. Alguien te dijo eso, y eso Nadie es mentira. me lo dijo, yo lo veo, lo escucho en la calle, las señoras que se ponen a llorar cuando estamos volanteando porque tienen pensiones de 200.000. ¿Sabes por qué las pensiones son malas? Porque es un sistema de capitalización individual y lamentablemente nuestro sistema laboral tiene lagunas, tiene bajos sueldos, a las mujeres embarazadas no hay AFP. Por tanto, no hay problema en la AFP entonces. No es un problema en la AFP. Pero si tiene que ser, tenemos que dar pensiones a nuestra gente, de eso se trata. Y por eso yo digo que la prioridad del Estado debe cambiar, porque lo importante no es forrar a unos pocos, sino que dar derechos a los muchos. Y ahí ¿sabes cuánto el Estado... Estoy de acuerdo y planteo de que debería haber un sistema de seguridad social. ¿Tú sabes cuántas personas trabajan para el Estado que le pagan con boletas honorarios? Es que no nos vamos a poder escuchar si es que estás hablando. Dime ahora. No, porque te escucho decir cosas que no tienen ninguna base, pues, Matías. Si tú me dijeras que realmente... Pero ninguna base, ve los países del mundo. ¿Cuántos países no me hables de los países del mundo. ¿Cuántos países del mundo tienen un sistema de seguridad social garantizado por el Estado? No, es que esas son las cuestiones que saltan de un lado para otro y no llegan al punto, efectivamente, de lo que realmente es. La figura es en el que Estado... debe haber un sistema de seguridad social robusto por parte del Estado que dé pensiones y puede haber un sistema privado para el que lo quiera. Ok, esa es la... Ok, Matías, eso es lo que tú opinas al respecto de las AFP. Corina, ¿tú quieres agregar algo? Sí, lo que pasa también es que, por ejemplo, yo lo vi mucho mientras en estos años de trabajo, yo partí en el sistema de AFP, ¿ya? Cuando yo empecé a trabajar ya existía, pero también conocí a muchas colegas mías que nunca se cambiaron a la AFP y siguieron en el sistema antiguo, pero ellos tenían una cotización más alta, ¿ya? Cotizaban más del 7%.
nosotros cotizamos el 10% que diga, 17% es de salud, 10%, y hay un porcentaje que uno le paga a la AFP para que a uno le mueva la plata, en el fondo trabaje su dinero. ¿Ya? Eso es aparte. Pero ellas cotizaban más del 10%, por lo tanto jubilaron con un 80% del sueldo que tenían al momento de retirarse. Eso no es verdad, Corina. Eso no es verdad. Pero es que yo lo vi con mis colegas. Se jubilaron no es verdad, Corina. Es que, Víctor, podemos tener puntos de vista distintos, podemos opinar distintos, que tú defiendas la capitalización individual y nosotros defendimos un sistema de seguridad social, pero ahí hablar de que no es verdad, de cuál es la verdad absoluta. ¿Por qué los militares no se cambiaron? Pero no es verdad. ¿Por qué los militares no los cambiaron al sistema de AFP? Yo no estoy defendiendo a la AFP. Lo que estoy diciendo que si el sistema colapsó cuando te descontaban el 28%, ¿escuchaste bien? El 28% descontaban las cajas de previsión. Y aún así, con ese 28%, no fueron capaces de tener el dinero, porque el dinero lo tenía el Estado, y no estaba el dinero, desapareció. No era invertido, porque no había inversión. Por ejemplo, eso es una solución importante, pero ¿eso se puede hacer en la Constitución? ¿Eso es un programa de gobierno o no? No tiene nada que ver. El sueldo mínimo está en la Constitución, pero en ninguna parte de la Constitución dice el sueldo mínimo será de tanto. Yo creo que ahí es voluntad política, porque cuando se trabaja el sueldo mínimo, se regula el sueldo mínimo, se regula para los empresarios, no para los trabajadores. Se sube en un mínimo porque le hace mal al empresario que se sube el sueldo mínimo. Entonces, ¿quiénes ganan? Los empresarios, no las personas. Tenemos cuánta gente, lo veo en educación, es tan injusto que un técnico en educación diferencial o un técnico profesional en párvulo que está trabajando en aulas igual que un profesor, le paguen el sueldo mínimo. Lo encuentro tan injusto porque salió de cuarto medio, siguió estudiando y gana el sueldo mínimo. Eso es justo y eso es porque cuando llegan a regularlo, no se puede subir 50.000 pesos, no, el 0, tanto % y cuando tú ves, le sube 1.000 pesos, 2.000 pesos, el sueldo a una persona. ¿Es eso justo? No es justo. Por lo tanto, es voluntad política y eso lo regula Hacienda. Hacienda lo regula aquí en Chile. ¿Y quién envía esos proyectos? Es solamente el gobierno. Aquí el Congreso no tiene ninguna posibilidad de levantar una ley que incluya un peso en Chile, porque eso es solamente facultativo del presidente y del ministro de Hacienda. No hay otra posibilidad. Por eso el Congreso también se ve amarrado, los parlamentarios, en levantar leyes y cualquier cosa que genere un ingreso o algún dinero para algún sistema, porque está amarrado al sistema presidencialista que tenemos. Ahí hay otro amarre constitucional, el sistema presidencialista. Entonces, ¿y qué cambio haría directamente, por ejemplo, usted si fuera elegida? Y les pregunto a los dos, a Matías y a Corina. ¿Qué tipo de sistema? Semipresidencial con una democracia directa. Totalmente democracia directa donde la gente pueda levantar sus propias leyes, donde pueda ir haciendo proyectos, juntando firmas, sacar a aquellos gobernantes o aquellos ministros o aquellos parlamentarios que son corruptos, porque hay mucha corrupción también aquí en Chile a nivel de parlamentarios, a nivel de gobierno, hay corrupción, hay mucha corrupción. Estamos viendo cómo fueron todos mojaditos por distintas empresas para campañas políticas, para muchas cosas. Les pagan para que voten en el Congreso leyes que favorecen a los empresarios. Entonces, todo eso debe estar regulado.
Y en este momento no hay nada, no se puede hacer nada, está todo muy amarrado. Entonces, una solución es esa, una democracia directa, Corina, ¿te puedo hacer una pregunta? la gente pueda. Corina, tú Dígame, has hablado varias veces de los empresarios. ¿Tú serías partidaria entonces que los empresarios se fueran de Chile y dejaran el país? No, las empresas son importantes. No, está bien, Corina, pero yo te quiero decir. Pero déjame hacerte la pregunta. Ya. Déjame hacerte la pregunta. Yo soy empresario y yo en este minuto, tal como decía Matías, estoy con un 5% que viene, va entre un 5 y un 14% el royalty que existe. Y si a mí me quieren colocar un royalty adicional de un 3%, yo saco mis cuentas y digo, no me interesa trabajar en Chile, bro. Voy a buscar otro lugar. Y me voy de Chile. Porque yo tengo el dinero, yo me puedo ir. Y entonces, ¿cuál sería la ganancia? ¿Cuál sería la utilidad si nosotros empezamos a apuntar a los empresarios? Yo he escuchado cosas como que con el dinero de los 10 más ricos de Chile solucionamos los problemas si le quitamos toda la plata. Yo les quiero informar que si ustedes le quitan la plata a los 10 más ricos de Chile, tienen financiamiento para el país en un año. En un año se lo van a gastar, si le sacáramos toda la plata. Entonces, soluciones de ese tipo creo que no van a ningún lado. Yo lo que estoy pensando es que cada día que arrinconan más a los empresarios, porque para la gente, no sé qué les pasó, el lucro es malo, es feo. No me hablen de lucro porque es muy peligroso. Yo no sé de dónde sacaron eso. Si resulta que Chile, en los últimos 30, 40 años, ha surgido el líder en Latinoamérica porque justamente ha tenido una economía, no como dice Corina, neoliberal. No sé lo que es neoliberal, lo voy a buscar en el diccionario. Yo quiero preguntar eso. Lo que Chile tiene es una economía de libre mercado, que es distinto a neoliberal. Entonces, cuando empezamos a hablar de cosas que escuchamos y que las damos por ciertas, sin haber un poco, a lo mejor, indagado un poco más respecto de esto, nos vamos a encontrar con que efectivamente, bueno, si seguimos aumentando los impuestos, yo creo que Polman ligerito va a decir, ¿sabes qué? Chao, me voy. Ya, con respecto a eso, yo quiero preguntarte, Matías, a ti, que puedas dar tu apreciación al respecto, pero luego también cuando hablan del sistema como modelo económico y que deberían cambiarlo, ¿qué pasaría realmente en Chile si eso ocurriese? ¿Y cómo se puede ver eso desde su rol de constituyentes? Sí, mira, primero que nada, yo no creo que el señor Polman quiera irse porque no hay ningún país donde le den tantos beneficios a los súper ricos como en este país. Y cuando hablamos como del royalty y que subir 3% más de royalty va a hacer que se vayan de Chile a buscar otro lado, el litio, el 80% del litio está acá, no lo van a ir a buscar a otro lugar. El 70% del cobre está acá, no lo van a ir a buscar a otro lugar porque ya tienen suficiente regalía. Lo que estamos planteando con el tema del royalty es un tema, pero deja hablar, pues Víctor, por favor. Pero lo que estáis diciendo cifras, no las puedo dejar pasar, pues. Pero estáis diciendo que el 70% del cobre. ¿Qué es lo que es el 70% del cobre? ¿70% de las reservas de cobre a nivel mundial? El 60% están acá en Chile. El litio, el 80% del litio en el mundo está aquí en Chile. Entonces, claro, se van a ir a otro lugar. ¿A dónde se van a ir? Lo que yo planteo y lo que planteamos como proyecto para esta nueva constitución es una sociedad. Cuando hablamos de la sociedad, significa que hacemos un pacto social entre todos los ciudadanos y ciudadanas a través de este proceso constituyente y en donde nos comprometemos a que los que tienen más dan más para ayudar a los que tienen menos porque somos una nación, porque somos una patria, porque somos un mismo país y nos cuidamos entre todos y todas. Y a eso vamos cuando planteamos de que el Estado, porque ¿quién puede organizar a todo el país? No pueden ser los privados porque cada uno tiene su propio interés. Tiene que ser un interés general, un bien común. Yo no defiendo totalmente al Estado. El Estado es totalmente burocrático, es ineficiente y tenemos que mejorarlo muchísimo. Pero el Estado es la figura que tenemos hoy en día, la República, el gobierno, que puede dar solución y que puede otorgar el bien común. Y por tanto, en este pacto social, donde los que tienen más le dan a los que tienen menos, porque somos todos chilenos y chilenas, necesitamos que el Estado garantice ciertas cosas. Yo no estoy en contra del lucro, estoy en contra del lucro en la educación, estoy en contra del lucro en la salud, estoy en contra del lucro en las pensiones, porque esos temas no deben ser tratados como temas de mercado, no son bienes de consumo, las pensiones, la educación o la salud.
El lucro en la educación provocó la Universidad del Mar, y ese fracaso y esa tragedia que fue la Universidad del Mar y miles de jóvenes que se quedaron sin estudiar después de haberse endeudado, y gente que tenía el título que ya no sirvió de nada ese título. El lucro en las pensiones es lo que provoca la AFP que hoy en día tengan pensiones de miseria mucha gente de nuestros adultos mayores. Perdona que te interrumpa, pero lo que estás diciendo tú entonces es que cambiemos la economía del libre mercado. Eso fue lo que yo pregunté, y nos quedan súper poquitos minutos, ya, o sea que al final les queda un poquito a los dos. Ahí yo creo que un poco ahí pasó esto que llegó el sistema neoliberal, un poco se perdió por los problemas, llegó por los problemas que había estatales en cuanto a cómo el Estado estaba manejando los dineros. En eso tiene razón Gabriel, ¿ya? Tiene razón, estamos bien. Pero ¿cuál es el problema? Que se perdió la industrialización aquí en Chile y se favoreció la importación. Entonces, importamos muchas cosas, exportamos cobre, pero no fabricamos nada en cobre. No tenemos empresas que trabajen el cobre aquí en Chile. Tenemos que favorecer eso también. Ya está dentro de lo que debemos potenciar. La industria nacional es importante. Y en cuanto a que se va a los empresarios, claro que es importante las empresas porque generan trabajo. El problema está en que esas empresas paguen sueldos adecuados a los trabajadores. Es importante también tener mano de obra calificada aquí en Chile. Aquí en Chile se terminó, por ejemplo, en los establecimientos de enseñanza media, antes se daban títulos técnicos profesionales. Se quitaron esos técnicos profesionales porque se abrieron institutos técnicos profesionales. Antes salía de cuarto medio, quinto medio, incluso hubo un tiempo que había quinto medio, y se salía de contador. Hoy en día tú sales de un sistema comercial y ya no sales de contador, sales de ayudante. Pero Corina, ¿qué tiene que ver eso con cambiar o modificar totalmente el modelo económico? Es que hay que... Porque reconozcamos que Chile dentro de Latinoamérica es un país serio que ha tenido un buen desarrollo económico. Un buen desarrollo económico para algunos. Claro, hablamos de que hemos mejorado la pobreza, la educación está cubierta, porque los privados están en ella, ¿ya? Pero cuando uno trabaja en escuelas de alta vulnerabilidad, se da cuenta de todo el problema que hay alrededor, el problema social que hay alrededor, el sistema que te deja un círculo vicioso que no logran salir de ahí, donde tienes muchas dificultades, muchos niños con problemas, muchos padres con dificultades, mucho consumo de droga a nivel socioeconómico bajo. Hay mucha vulnerabilidad en Chile y eso no hemos podido ser capaces de solucionarlo. Okay, ¿cómo lo puede mejorar un modelo económico? Yo vuelvo a insistir en esa pregunta porque cuando me habla de que el modelo económico neoliberal debería cambiar en Chile, entonces nos encontramos en algo totalmente diferente. Es que no sé lo que es neoliberal. Entonces, cuando hablan de neoliberal, no sé de qué están hablando. Esa es la pregunta. Mira, aquí en Chile tenemos, como bien decía, grandes cifras macroeconómicas. Somos el país que más crecemos en Latinoamérica, por lo menos hasta el año anterior. Tenemos una cobertura en educación superior impresionante. Mi generación es la generación que más ha estudiado dentro del país, dentro de Latinoamérica, pero a su vez también tenemos las cifras más grandes de depresión, las cifras más grandes de salud mental, las cifras más altas de suicidio juvenil. Los chicos se están suicidando porque no ven más oportunidades o hay un sistema que se los come. Yo lo que planteo, cuando hablamos de neoliberalismo se habla de libre mercado. Son sinónimos, por si no conoce la palabra y la busca en el diccionario, son sinónimos. Yo lo que planteo es que cambie la prioridad del Estado, que la prioridad número uno del Estado no sea proteger a los privados para que hagan lo que quieran, y con privados no me refiero al emprendedor de la esquina que monta un kiosco, no, me refiero a las grandes fortunas de este país, que la prioridad del Estado no sea proteger a esos pocos, sino que sea proteger el bienestar de la gente. Lo primero tiene que ser el bienestar de la gente, y el bienestar de la ciudad en ese sentido que puedes tener razón. Garantizando derechos, pensiones, salud, educación, vivienda, agua, garantizados por el Estado. En algunos lados se le llama Estado de Bienestar, en otros se le llama Estado Social de Derecho, pongan el nombre que quieran.
Estado solidario. Estado solidario, hay un montón de nombres, pongan el nombre que perfecto, pero en ese sentido pueden tener toda la razón, pero la pregunta es ¿por qué deberíamos cambiar el modelo económico para lograr, por ejemplo, que hubiese menos enfermos, menos depresión y lo que mencionan? ¿Qué tiene que ver? Porque necesitamos avanzar hacia un Chile feliz. Hoy en día el motor de la vida tiene que ver con la competición, con el ganarle al del lado, con el individualismo, con el de que cada uno se salva con sus propias uñas, con el sálvese quien pueda. Eso es lo que tenemos que cambiar. Esto no tiene que ver con la norma jurídica constitucional que vamos a escribir, tiene que ver con un proceso político, social, cultural, que empezó en octubre de 2019, que se consolida con este proceso constituyente y que sigue avanzando. Avanzar es una sociedad más solidaria, una sociedad en donde todos nos unamos, en donde todos nos cuidamos y avancemos hacia un Chile mejor. Eso tiene que ver porque el neoliberalismo tiene que ver con eso, con el individualismo y con el sálvese quien pueda. Y también con lo bueno que hay, o sea, con el crecimiento económico de un país. Unos pocos. Que se puedan hacer mejoras y que se pueda involucrar a lo mejor a los demás es otro tema. Pero para unos pocos, la teoría del chorro el modelo total en estos 30 años. Es que ahí tendría que ser que cuando los empresarios ganan, entender poco, Matías, perdona que te diga, pero entender eso de que es para muy poco que Chile haya pasado a tener un 8% de pobreza en Latinoamérica, perdóname, no es para unos pocos. No, pero la pobreza multifuncional. ¿Qué consideramos pobreza? Hoy día, ¿qué consideramos pobreza? Bueno, no tengo idea. La pobreza multidimensional está en el... O sea, las principales ayudas, desde luego, van hacia los sectores más vulnerables. La clase media es la afectada en ese sentido, si nos ponemos a pensar en eso. Bueno, es que por eso a la gente le encanta compararse con otros países. Yo no sé, le pregunto si Argentina, que es un estado que tiene así una espalda y que le entrega incluso bonos porque se van a la oficina a pagar, ¿cuál es la situación de Argentina? Entonces, si es que queremos hacer a Chile que tenga una espalda y que realmente sea el estado que arregle todas las situaciones, estamos condenados al fracaso. Estamos condenados al fracaso. Yo no creo porque la pregunta es, ¿quiénes son los que van a generar en este minuto los recursos para que se pueda llevar adelante todos esos planes? Esa es la pregunta. Pero a ver, si el Estado en este momento ya subsidia, es lo que hablábamos de educación subsidiaria, o los municipios tienen la salud y entrega todo en base a subsidio, ¿por qué el Estado no se puede hacer directamente, garantizar todo esto y entregarlo directo, no a través de terceros? Es eso. Yo no creo en el modelo ni danés, ni venezolano, ni argentino, ni alemán, ni neozelandés. Yo creo que tenemos que tener un modelo chileno, profundamente chileno, y que nosotros como chilenos y chilenas demos solución a las problemáticas que tenemos como chilenos y chilenas. Y ahí yo no tengo miedo. Yo hemos vivido este último tiempo y hemos vivido con pensiones de miseria, hemos vivido ahora con la pandemia una situación brutal, una crisis económica brutal. La gente no sale a la calle porque quiera romper las reglas, sale a la calle porque tiene que comer, porque tiene que buscar su alimento. Entonces a mí no me da miedo probar. Atrevámonos a cambiar las cosas. Sí, está bien, pero no es culpa del Estado eso. Y yo creo que lo importante también es un poco poner en equilibrio las cosas para que la gente también no tenga expectativas frente a una nueva carta política con derechos sociales que a lo mejor no se van a poder directamente mejorar desde la Constitución. Hay que tener también responsabilidad, hay que tener responsabilidad en eso. Nos fuimos por otro lado y lo que menos hablamos es de la Constitución. Hablamos profundamente de la Constitución. No, bueno. Yo creo que no. Yo creo que está equivocado, pero bueno da lo mismo. En este minuto yo creo que hablamos de la contingencia política y de la situación que obviamente no es lo que nos habría gustado hablar, que era concretamente de la Constitución y de ver cuál realmente son las cosas que hay que cambiar. Yo sé que la AFP está mal, pero no se está robando la plata, como dicen algunos. Yo sé que cobran en algunas leyes que se modificaron respecto de todo lo que se está cobrando en la AFP. Sí, estoy en desacuerdo absoluto con eso. No estoy de acuerdo que digan que estamos en una dictadura, como mucha gente, porque pasan al voleo.
todas las frases pasan al voleo. Entonces la gente cree, por ejemplo, que el estallido social no hubo delincuencia y que fue la explosión de la gente. Eso es mentira también, porque efectivamente sí hubo una explosión social, pero la delincuencia que el día 18 de octubre literalmente incendió 136 estaciones del metro, eso no es una marcha pacífica. Entonces no mezclemos las cosas, porque cuando uno empieza a mezclar las cosas, finalmente termina en una confusión tremenda, y los auditores, que son los que queremos que por lo menos entiendan de qué estamos hablando, también quedan más complicados respecto de, porque si una persona le dice que el lucro es malo, que hay que aplicarle todo el rigor de la ley a la gente, y hoy día no hay ninguna posibilidad de rescatar más impuestos, ¿de dónde? No hay plata. La pandemia no es culpa del Estado. Hoy día estamos en una decadencia en los próximos 5 años para recuperarnos, que yo creo que difícilmente vamos a salir de esa. Primero yo pensaría, ¿cómo vamos a salir de la que estamos metidos ahora? Ahora estamos metidos en eso, si queremos hablar de economía. En los próximos 5 años yo creo que la situación va a ser mucho más complicada, porque esto no se va a levantar de la noche a la mañana. Esa es una realidad. Eso es lo que uno debería mirar. ¿Cómo vamos a enfrentar la pandemia a partir de este minuto, cuando el crecimiento previsto para Chile es 0? No 0, es -5. Es -5. Entonces no tenemos ninguna posibilidad de avanzar. Así que todo lo que yo pueda decir, que yo quiero un Chile perfecto, maravilloso, y que todos nos abracemos y estemos felices, yo les digo derechamente que en los próximos 5 años no va a ser así. Es la dura realidad, que no estoy dispuesto a mentirle a la gente de que va a ser la felicidad absoluta en los próximos 5 años. No lo va a ser así. Es mi pensamiento. Un cambio constitucional conlleva muchas cosas, y entre ellas este cambio de paradigmas, este cambio en el modelo, en lo que queramos decir, pero tenemos que probar un nuevo sistema, porque ya está. Tenemos que revivir algo, porque ¿cómo cambiamos este modelo? Lo que está pasando. ¿Cómo cambiamos el modelo que tenemos? Con una nueva constitución. Bueno, esa es su apreciación, Corina, y es tan respetable como cualquier otra. La gente también puede hacerse su propia idea con respecto a todo lo que conversamos acerca de la Constitución. Matías y Corina, les voy a dar un último minuto, porque estamos ya pasados del tiempo, casi llegando al final. Entonces quiero darle un minuto para un cierre libre, y para que incluyan dentro de eso ¿por qué los ciudadanos deberían votar por usted? Y Víctor, sí, por supuesto, lo último. Antes que ustedes sean, yo quiero darle las gracias a Matías y gracias a Corina de poder hablar libremente de estas cosas, que podemos estar en desacuerdo y que no podemos pensar lo mismo, y que podemos hablar, a lo mejor nos apasiona muchas veces, y eso es bueno, no es malo. A lo mejor puedo estar equivocado, y yo no tengo ningún problema en reconocer cuando alguien me trae la verdad. Quiero pedirle disculpas también a nuestro encargado de la puesta en el aire, porque nos pasamos 11 minutos y eso no está bien. Así que le pido disculpas desde ya y agradecerle a Matías, y espero que podamos estar nuevamente, fíjate, porque realmente ha sido interesante. A ver si conversamos ahora de la Constitución. En vez de meternos en los temas contingentes, a ver si nos podemos meter derechamente en la Constitución. Corina, Andrés, muchas gracias. Ya. Es que la contingencia lleva a la Constitución, van como cadenitas, son una cadenita. Ok, medio minuto para que puedan expresar a nuestros auditores por qué deberían votar por ustedes, digan su número y la motivación por ser constituyentes. Por favor, y muchas gracias también por estar hoy día. Sí, ¿Quién parte? Parte tú, Corina, dale. Parte tú, Matías, ya. Ya, venga, Matías.
No, sí, creo que es complejo cuando se habla de esta idea como de defender el lucro, porque la idea del lucro tiene que ver, el lucro de la señora que vende empanados, del que tiene un negocio en el centro no es ningún problema, pero cuando hay lucro en educación, cuando hay lucro en pensiones, yo creo que sí hay un problema. Aquí tenemos diferentes visiones, no estamos hablando de mentiras, como se planteó en un momento, como de que el que tiene una posición distinta es simplemente una mentira, son posiciones distintas y está bien que discutamos esas posiciones, está bien que las pongamos encima de la mesa y que tengamos opciones de país distintos. Nosotros nos estamos postulando a la constituyente para que sea participativa, que la gente sea la que tome las decisiones, no solamente los 155 que lleguemos a Santiago, y queremos una constitución que protege el medio ambiente, que democratice absolutamente, que vayamos por un Chile feliz con una protección de derechos garantizados. YQ39, Matías Gasmuri, y un abrazo, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Matías. Corina. Bueno, que esta constitución sea el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Chile, donde tengamos una educación realmente garantizada por el Estado, inclusiva, muy inclusiva, respetuosa de la diversidad, donde en esta constitución estén garantizados los derechos de niños, niñas y adolescentes, ya que esta constitución actualmente no los tiene, ¿ya? ¿Qué quiero? Eso es lo que quiero cambiar en este Chile, es lo que más me mueve, pensiones dignas, vivienda y salud garantizada también. Y el apoyo de estos 31 años que llevo haciendo clases, viendo muchas realidades, trabajado siempre en establecimientos muy vulnerables, de alta vulnerabilidad, donde he visto muchas cosas que no me gustaría haber visto, pero que es lo que es la vida. Y mi lista es Independientes, Distrito 6, más la lista del pueblo, mi número S7, sácate un 7 con la profe, ese es el eslogan que tenemos con mis compañeros, y que este proceso sea para la gente, por la gente, no es los que lleguen a la Constitución o los que lleguemos o quien lleve su voz, sino que la voz de la gente. Que se logre una participación ciudadana. Una participación ciudadana, totalmente. Sí. Ok, muchas gracias. Esperemos a ver si podemos seguir conversando en otra oportunidad. Lamentablemente nuestro programa ya debería haber acabado, así que ya está. Muchas gracias a nuestros auditores por haber sido parte de este día miércoles de 321 Carrera Electoral. Y un abrazo, cuídense mucho, tomemos conciencia de esta pandemia y tengamos mucha paciencia con las cuarentenas, y ánimo, y un abrazo virtual a todos. Chao, Víctor. Que estén muy bien, hasta luego, hasta mañana a este mismo horario, los esperamos. Chao. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Énfasis. Minagri presenta